Buenas compañeros y compañeras, en este apartado les voy a explicar lo que es la derivada direccional. Se los voy a explicar con este gráfico. Entonces, ¿qué debemos considerar? Debemos considerar un punto de la curva y un vector al cual nos queremos dirigir. Teniendo en cuenta estos dos conceptos, entonces pasaremos a explicar esto. Entonces, independientemente de la curva, yo ya no voy a querer solo conocer qué pasa si me muevo en X o me muevo en Y. No, ahora con esta derivada direccional voy a querer saber qué pasa cuando me muevo en dirección de U. Como podemos observar, esta recta tangente, su proyección será el vector U, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta estos dos conceptos, podemos relacionarlos con el producto punto. Entonces la derivada direccional en sí es la ración de cambio, pero en dirección al vector unitario U. Eso es muy importante que el vector sea un vector unitario. Entonces lo entenderíamos como la razón de cambio en X por A más la razón de cambio en Y por B. Bueno, para explicar nuestro ejemplo aplicativo, primero vamos a entender unas propiedades del gradiente. Entonces, si el gradiente de la función es igual a 0, la derivada direccional es igual a 0 para todo U. La dirección de máximo incremento de f está dada por el gradiente. El valor máximo de la derivada direccional es la magnitud del gradiente. Y la dirección de mínimo incremento de la función está dada por menos el gradiente, y el valor mínimo de la derivada direccional es menos el gradiente, menos la magnitud del gradiente, perdón. Entonces en este ejemplo vamos a leerlo. En las cercanías de una olla, la profundidad de un lago en el punto de coordenadas XY está dada por z igual a 200 más 0.02x cuadrado menos 0.01 y al cubo, donde x, y, z se miden en metros. Un pescador en un bote pequeño parte del punto 80-60 y se dirige hacia la olla, la cual se ubica en 0,0. El agua bajo el bote se hace más somera o más profunda cuando el pescador parte de dicho punto. Entonces comprobaremos qué pasa. Para solucionar este problema debemos encontrar la variación de la función cuando el pescador parte del punto 80,60 hacia la olla ubicado en el punto 0,0. De acuerdo a esto, ir del punto 80,60 al punto 00 es equivalente al vector menos 80, menos 60, como lo muestra en la gráfica. Es decir, que nuestro vector dirección va a ser menos 80, menos 60. Ahora calculamos el vector unitario en la dirección del vector b. Para encontrar el vector unitario tomamos el vector b y lo dividimos sobre su magnitud, obteniendo el vector menos 4 quintos, menos 3 quintos. Ahora procedemos a encontrar el gradiente de la función. Recordemos que el gradiente está compuesto por las derivadas parciales respecto a x, respecto a y en nuestra función. Al evaluar dicho gradiente en el punto 80,60, encontramos que el gradiente está dado por el vector 16 quintos, menos 54 quintos. Como ya tenemos el gradiente de la función en el punto 80,60 y la derivada direccional en dicho punto se puede expresar como el gradiente producto punto con el vector unitario 1, obtenemos la siguiente expresión. La derivada direccional de la función en el punto 80,60 se puede ver como el producto punto entre el vector 16 quintos, menos 54 quintos y el vector menos 4 quintos, menos 3 quintos, obteniendo que la derivada direccional en el punto 80,60 es igual a 98 sobre 25 avos.
como la derivada direccional en el punto 80,60 es positiva, la profundidad del lago está aumentando cerca del punto 80,60 en la dirección hacia la olla. Bueno, ahora hablaremos de las integrales múltiples. Es común que en todas las ramas de la ingeniería el uso del cálculo integral de 2 o 3 variables, ya que su uso facilita la comprensión de fenómenos que necesitan una determinación numérica, ya sea para el cálculo de áreas de superficies planas con una integral doble, o volúmenes de cuerpos con una integral doble o triple, superficies de superficies con una integral de superficie, centros de gravedad, momentos de inercia. La ingeniería civil como rama de la ingeniería también usa frecuencia el cálculo, usa con frecuencia el uso del cálculo para obtener un análisis estructural adecuado, y esto que se considera una subdisciplina dentro de la ingeniería civil. Entonces, hablemos sobre las integrales dobles. Vamos a generalizar en esta presentación la idea de una integral definida por una variable a integrales dobles de funciones de dos o más variables. Esas integrales se pueden usar para, entre otras cosas, calcular volúmenes, masas y centroides de regiones generales. La integral doble también se usa para calcular probabilidades cuando trabajamos con dos variables aleatorias. Ahora, integrales dobles. En este caso trabajaremos las integrales dobles sobre lo que es la masa, los primeros momentos y el centro de masa más específicamente. ¿Qué es el centro de masa? Pues el centro de masa es el punto donde la resultante de las fuerzas gravitatorias ejercidas por todos los cuerpos del sistema se anula. Los cálculos para el centro de masa se pueden realizar de una forma más sencilla si se simplifica por medio de una densidad uniforme del cuerpo. Es decir, cuando hablamos de objetos muy rígidos de densidad uniforme, el centro de masa se ubica en el centroide. ¿Por qué es importante el centro de masa? Bueno, el centro de masa es indispensable para determinar el ángulo máximo al cual se puede inclinar un objeto antes de voltearse. Como podemos ver en esta grúa, por ejemplo, el centro de masa está acá. ¿Qué pasa si el centro de masa sale fuera de la grúa? Puede voltearse, que es lo que queremos mostrar acá. Eso es muy importante, el centro de masa. Para calcular el centro de masa, primero tenemos que hallar la masa de dicha región, calculándose por la integral doble de la región R en función de la densidad por diferencial de área. Para calcular los primeros momentos con respecto a X, está definido por la integral doble de la región R por Y en función de la densidad por diferencial de área, mientras que para el primer momento con respecto al eje Y está definido por la integral doble de la región R por X en función de la densidad por diferencial de área. Así pues, el centro de masa en la coordenada de X está definido por el momento en el eje Y sobre la masa total, mientras que en la coordenada Y está definido por el momento con respecto a X sobre la masa total. Bueno, en muchas ocasiones es conveniente cambiar de un sistema rectangular a uno polar para facilitar los cálculos en el cálculo de centros de masa. Entonces, por eso les puse estas fórmulas acá, ya que las utilizaremos en el siguiente ejemplo, la cual es X, sabemos que es igual a R coseno de teta, Y igual a R seno de teta, R cuadrado igual a X cuadrado más Y cuadrado, y teta es igual al arcotangente de Y sobre X. Listo, ese es nuestro problema. Calcula el centro de masa de una lámina en la forma X cuadrado más Y menos 1 al cuadrado igual a 1, con una densidad de 1 sobre raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, ¿qué haremos primero? Transformaremos esta ecuación que nos dieron y también la de la densidad a coordenadas polares. Como se observa, aquí podemos ver el procedimiento para transformarlo a coordenadas polares, lo que es la función de la lámina, y nos quedaría como R igual a 2 seno de teta. Ahora la de la densidad, haremos lo mismo, transformamos a coordenadas polares, con lo cual llegaremos a que es 1 sobre R, y graficando esta función en coordenadas polares nos dará
esta función de esta forma. Bueno, en el segundo paso lo que hallaremos es la masa. ¿Y cómo ya la hallaremos? Con la integral doble de la función de la densidad por el diferencial de área. Lo primero que haremos será hallar los límites de integración con respecto al radio. Nos ubicaremos en 0 y estará descrita por toda la circunferencia, es decir, de r igual a 0 hasta r igual a 2 seno de teta. Para el ángulo teta, igual nos ubicaremos en el origen y observamos que hace un recorrido desde 0 hasta pi por la ecuación de la densidad, que en este caso es 1 sobre r, por el diferencial de área en su forma polar, que es r dr de teta. Pues simplificando nos queda que la integral doble de 0 hasta pi y de 0 hasta 2 seno de teta, 1 sobre, sí, nos queda la integral doble de 0 hasta pi y de 0 hasta 2 seno de teta dr de teta. Y ejecutando, pues haciendo ahora la integral, primero con dr, con el diferencial de r, nos queda de 0 hasta pi de r a la 2 seno de teta de teta. Y realizando esta integral llegamos a que la masa es igual a 4. Bueno, ya con la masa lo que haremos será calcular los primeros momentos para obtener el centro de masa. Lo que haremos primero será hallar el primer momento con respecto al eje Y, el cual lo obtendremos con la integral doble de x en función de la densidad por el diferencial de área. Cambiando esto, sustituyendo esta información, nos quedará que esta será la integral para hallar el primer momento con respecto al eje Y. Aquí lo que haremos será primero integrar con respecto al diferencial de r, lo cual nos dará esta función, y evaluaremos en 0 y en 2 seno de teta. Al evaluarlo nos queda de esta forma, y ahora lo volveremos a integrar, pero ya en función del diferencial de teta. Y haremos unas sustituciones acá, con lo cual llegaremos a 2/3 de seno de teta al cubo, y esto lo evaluamos en pi, en 0 y en pi, que nos dará un resultado de 0 en el primer momento con respecto al eje Y. Bueno, ahora pasaremos al cálculo del primer momento con respecto al eje X. Será lo mismo, la integral doble de Y en función de la densidad por el diferencial de área. Ahora, sustituyendo esta información, nos quedaremos con esta integral, la cual haremos lo mismo, integraremos primero con respecto al diferencial de r, obtendremos esta función y la evaluaremos en 0 y en 2 seno de teta, con lo cual nos dará esta función. Ahora esta la integraremos en función con respecto al diferencial de teta, y llegaremos a que este valor, a que esta integral nos da 2/3 de coseno de teta al cubo menos 2 coseno de teta. Esto evaluado entre 0 y pi. Y efectuando evaluando esta información, llegaremos a que el primer momento con respecto al eje X será 8/3. Y pues bueno, ya teniendo los primeros momentos y la masa, ya lo único que haremos será reemplazarlo en las ecuaciones que habíamos dicho antes, o que las tenemos acá, que sería el momento en Y 0 sobre la masa, que es igual a 4. Esto nos daría un 0. Y ahora el primer momento en X sobre la masa, que es 8/3 sobre 4, igual a 2/3. Este será el centro de masa, esta será una coordenada. Bueno, comienza esto. Vamos a resolver un problema de derivadas parciales con aplicaciones en temperatura. Esto es prácticamente basado en sensores de electrónica, se puede hacer también y cositas así. O sea, de esta forma se calcularía lo que en realidad los sensores hacen o algo por el estilo. Bueno, la temperatura en un punto X, Y en una plancha de metal está por T X, Y igual a 60 sobre 1 más X al cuadrado más Y al cuadrado, donde T
se mide en grados centígrados y X, Y en metros. Calcule la razón de cambio de la temperatura con respecto a la distancia en el punto 2,1. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a meterle dinámica a esto. Vamos a imaginarnos una plancha metálica. ¿Qué se imaginaría uno? De pronto una plancha de ropa. Pongámosla a ver. ¿Sí o no? Tenemos la plancha de ropa. Listo. Entonces vamos a tratar de hacer la gráfica, ¿sí o no? La gráfica. Vamos a hacer la gráfica más o menos en X, Y, ¿cómo sería? Listo. Ahí tenemos un punto central. Digamos que estamos parados aquí. Vamos a movernos en X o en Y. Y en Y vamos a mirar más o menos qué cambio de temperatura vamos a tener. Y si enfría o no enfría, vamos a imaginarnos cositas así. Vamos a hacer. Bueno, aquí dice que calculemos la dirección en X y la dirección en Y. Y es lo que vamos a hacer. La dirección en X y la dirección en Y. Ok, sigamos. Bueno, la solución. Tendríamos, sería la ecuación, ¿sí o no? En dirección X sería esta la ecuación igual, ¿sí o no? Ahí está igual. Pero ¿qué pasa? Aquí esta ecuación está un poco compleja. ¿Por qué? Porque está dividiendo, ¿sí o no? Así es más duro trabajarla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A subirla con un -1. Vamos a hacer esto por acá. Mira, acá ya lo tenemos, ¿sí o no? Aquí ya tenemos, aplicándole lo de derivadas parciales, aplicándole ya la Tx de derivadas parciales, va a ser igual a esta ecuación. ¿Qué similitud con esta? Es lo mismo que tener esto. Esto que está acá es lo mismo que tener esto. Subirla con un -1, ¿sí o no? Bueno, aplicamos la derivada parcial a la ecuación. ¿Cómo sería lo de la derivada parcial a la ecuación? Míralo aquí. Bueno, para aplicar la derivada parcial a esto sería bajar la constante, ¿sí o no? Sacarle la derivada a esto que está aquí. Sería bajar el -1, ¿sí o no? Por todo lo que está aquí, ¿sí o no? Todo lo que está adentro. Y restándole -1 arriba, que quedaría -2, por la derivada interna con respecto a X. La derivada interna de esto con respecto a X, que sería 2X, ¿sí o no? Listo. Entonces aquí ya tenemos la derivada de esto. Es la derivada, la aplicación de la derivada parcial en esto. Listo. Ahora vamos a concluir qué es lo que tenemos ahí y a llegar al resultado. ¿Cómo operamos esto? Listo. Tenemos acá Tx. Vamos a bajarlo porque ya lo hicimos, ya lo derivamos. Vamos a bajarlo para que nos quede de una forma fácil de resolver igual. Ya, porque aquí nomás lo que hace falta es poco. Listo. Lo bajamos. Listo. ¿Qué hacemos acá? Hacemos la operación que queda aquí. Queda multiplicando, bajamos solo esta fracción. Queda multiplicando 60 por 2x. Y aquí lo tenemos, 60 por 2x. Y lo que quedó abajo, ¿sí o no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Después de que ya tenemos eso ahí, hacemos la operación que ya acá es 220, acá queda igual, listo. Ahora reemplazamos valores en X y en Y. Como vemos, el punto que nos dieron fueron 2,1. Entonces 2 en X y 1 en Y. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Aplicamos esa operación y reemplazamos acá. Acá sería menos 120 por 2, que es en X, ¿sí o no? Y acá 1 más 2, acá estamos reemplazando el 2 de la X y el 1 de la Y al cuadrado. Y todo esto nos va a menos 240 sobre 6 al cuadrado, que lo resolvemos y nos da 36, ¿sí o no? 6 al cuadrado al 36. Listo, estamos aquí. Listo. Aquí nos dice que, y hacemos esta división y nos dice que nos da menos 6,66 grados centígrados sobre metros o centímetros. Pues como dice una plancha, pues puse lógicamente centímetros porque sabemos que es muy diminuta. Pero normalmente con lo que nos dieron daría en metros o en centímetros, que eso sería la distancia que recorre, ¿sí o no? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que nos da esto de temperatura al moverlo en X, en 2, ¿sí o no? Ahora vamos a calcularlo para Y. Listo. ¿Qué hacemos en Y? En Y, aquí tenemos la ecuación normal. ¿Qué hacemos acá? Reemplazamos todo, pero hacemos primero la derivada, ¿no? La derivada ahora va a ser, lo único que va a cambiar, baja al 60, ¿sí o no? Bajamos al -1 que estaba acá, ¿sí o no? Bajamos al -1 que estaba acá y sacamos la derivada interna de esto, pero con respecto a Y ahora. Nos da 2Y, ¿sí o no? Listo. Ahora bajamos esto, igual como lo hicimos ahora rato,
Bajamos y vamos multiplicando el 60 por el 2y, que aquí nos está dando, sobre lo que ya bajamos, ¿sí o no? Entonces ahora reemplazamos valores, 120, hacemos la multiplicación, listo, acá más abajo reemplazamos valores, 120 por y, que es por 1, acá reemplazamos valores, que acá no cambia absolutamente nada, nos va a dar lo mismo, acá arriba cambió, acá ya vale 1, ya nos cambió, y entonces nos da menos 120 sobre 6 al cuadrado, menos 120, eso va a ser igual a menos 120 sobre 36, ¿sí o no? Y eso nos va a menos 3,33 grados centígrados en centímetros o metros, como les había dicho. Pero lo tomé en centímetros porque aquí estoy trabajando con un aparato muy pequeño, ¿sí o no? Listo, ahora vamos a mirar el gráfico más o menos cómo nos va esto en la plancha. Ahí tenemos el punto central, que es el zapotico, y es como si corriéramos en X, corrimos más, ¿sí o no? Y en X ustedes vieron que nos dio más temperatura, ¿sí o no? Nos dio un cambio más extremo de temperatura negativa, o sea que enfriaría mucho más. Y por ejemplo, si queremos enfriar, llegar a un punto más frío que el que tenemos de referencia, nos moveríamos en X, pero si queremos tener algo más caliente, nos iríamos a Y. ¿Sí? Las dos son diminutas, tan negativas, pero trataríamos de movernos, si queremos enfriar más nos iríamos en X, ¿sí o no? Y esa sería la solución del problema. Listo, seguimos con esto. Bueno, vamos a resolver este pequeño problema que está dado en integrales triple. Dice, calcular el volumen de un sólido que se encuentra limitado por el paraboloide z igual a x al cuadrado más y al cuadrado y en el plano z igual a 4. Se sugiere utilizar coordenadas cilíndricas. Bueno, para la solución de esto, primero que todo, vamos a graficar el sólido, ¿sí o no? Que en este caso es un paraboloide, ¿sí o no? Listo, lo podemos hacer en álgebra o a mano, como quiera. Listo. Nos damos cuenta que estaba por esta ecuación. Aquí lo limita el z igual a 4, ¿sí o no? Que hasta ahí llegaría. Que ahí donde se forma prácticamente el círculo arriba. Listo. Para esto es necesario tener los conceptos claros, los conceptos de integrales triple y coordenadas cilíndricas. Y lo retomamos acá. Listo. En coordenadas cilíndricas sabemos que tenemos que recordar lo que es la conversión que siempre se hace, la conversión que un X en coordenadas cilíndricas es como tener ρ cos de teta, es en cartesiano es X, y es como tener en cilíndrica un ρ cos de teta. Y el Y sería ρ sen de teta. Listo, Z igual a Z, lo mismo. En el eje Z es lo mismo. Y ρ al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Esto sería lo de coordenadas de cartesianas a cilíndricas, ¿sí o no? Esa es la conversión que se hace. Bueno, el volumen está dado por una integral triple que comprende el diferencial del volumen, ¿sí o no? Sobre cualquier superficie, se puede decir. Listo. Aquí tenemos que en coordenadas vamos a ver cómo sería este dB. En coordenadas cartesianas sería así, dx, dy, dz, ¿sí o no? El dB acá es ρ de z, de ρ de teta. Así sería. Entonces, ya tenemos esto. Ya con el gráfico se nos facilita un poco las cosas, ¿sí? Y pasando ya a las coordenadas de cartesianas a cilíndricas, listo. Se procede a hacer análisis a la figura que corta la parábola. Esta figura acá arriba, esta que corta la parábola, vamos a hacerle análisis, ¿sí o no? Bueno, aquí la dibujamos. El ángulo, se preguntaríamos qué sería el ángulo teta aquí y cuál sería el ρ, ¿sí o no? Bueno, para eso nos ayudaría a conocer los límites. Entonces, límites de z va a ser de 0 a 4, ¿sí o no? De 0, de aquí este 0 hasta 4, que sería lo máximo en z, ¿sí o no? De 0 a 4 sería, bueno, en ρ sería de 0 a 2. ¿Por qué? Porque z es igual a ρ, z es igual a 4, y entonces ρ al cuadrado
sería igual a 4 y entonces sería ρ igual a 2. ¿Y dónde hemos reflejado esto? En esto. Si acá vemos z es igual a z, ¿sí o no? Y si nos acordamos de que en la ecuación z es igual a esto. Y si hacemos igualación, mire, y acá en cilíndricas, ρ es igual a eso, ¿sí o no? Entonces aquí nos queda claro, sin perdernos, de dónde salió esto, ¿sí o no? ¿De dónde sacamos este límite? Que el límite de que ρ es igual de 0 hasta 2, ¿sí o no? Listo. No tiene pérdida eso. Listo. Eh, seguimos. Me olvidé del límite de teta y que también hay que sacarlo. El teta es un círculo, ¿sí o no? ¿De dónde viene un círculo? De 0 a 2pi. Así se mueven los círculos en estos cilíndricos, ¿sí o no? Entonces el límite ya por concepto ya lo sabemos, ¿sí o no? Listo. Seguimos acá. Aquí tenemos ya todos los límites sacados. Bueno, seguimos con el cálculo de esta integral triple. Entonces seguimos acá. Bueno, después de que ya tenemos armada la integral, empezamos a integrar. Vamos a integrar esta parte de adentro. Primero que todo, identifiquemos que el ρ es una constante, ¿sí o no? Entonces aquí vamos a hacer la integral de ds. Acá nos da s, ¿sí o no? Vamos a evaluarla en ρ al cuadrado hasta 4, ¿sí o no? Y nos va a dar lo siguiente acá. Nos va a dar 4 menos ρ al cuadrado, ¿sí o no? P rot de teta, ¿sí o no? Así nos queda el resultado aquí. Entonces vamos a hacer la integral ahora de 0 la integral de 0 hasta 2, ¿sí o no? Vamos a hacer esta integral. Esta integral daría así. Bueno, pues hay que tener en cuenta primero vamos a tener que multiplicar primero esta constante que quedó aquí, ¿sí o no? La de ρ. Entonces acá nos dará 4ρ menos ρ a la 3, ¿sí o no? Eso nos daría la multiplicación de esta integral por todo lo que tenemos acá adentro. Ahorita si integremos, hagamos la otra integral, que sería todo esto acá adentro evaluado entre 0 y 2. Esta integral nos daría 4ρ al cuadrado sobre 2 menos ρ a la 4 sobre 4. Estos son conceptos de integral y pues así se hace una integral. Entonces daría eso en esta parte, ¿sí o no? Evaluado entre 0 y 2 de teta. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Podemos, podemos aquí quitarle 2. Sabemos que aquí hay una división. Aquí quitamos 2 acá. Y pues acá nos tocaría reemplazar. Y ya, sabemos que como es en 0 nos queda más fácil. No tenemos que hacer muchas operaciones. Entonces, listo. Acá reemplazamos 2 que vale ρ, ¿sí o no? Es 2 que vale la integral acá. O sea, vamos a reemplazarla por 2. Donde está ρ y listo. Entonces acá también reemplazamos, eso nos va, que acá nos va a dar un 8 y acá nos va a dar un 4, así como está acá, ¿sí o no? Entonces nos quedaría esta integral, ¿sí o no? La última integral, la integral de d teta, ¿sí o no? Esa es la última que nos quedaría. Y la iríamos y nos daría lo siguiente. Primero pues hagamos el cálculo, aquí nos da 4. Listo, 4 de teta quedaría, entonces vamos a hacer la integral que la tengo acá arriba. Entonces ya sabemos que la integral, que esta es una constante, que tenemos una constante, ¿sí o no? Con el de teta. Entonces integraríamos teta, quedaría teta, ¿sí o no? Y evaluada entre 0 y 2pi, que nos daría 4, 4 por 2pi, que es igual a 8 pi unidades cúbicas. Esto sería el valor que tendría el volumen de nuestro dibujo que tenemos al lado acá. ¿Sí? Esto sería el resultado. O sea que el volumen, que es lo que está acá adentro, que es lo que en realidad le cabe en el líquido, en lo que podemos hacer, sería eso. Bueno, estas aplicaciones se pueden plasmar en ingeniería, que toca hacer muchas mediciones en todas las ingenierías para calcular área, para calcular pesos, que de pronto el volumen sea demasiado y no nos sirva. Pero el volumen es como la cantidad de lo que pueda caber ahí, ¿sí o no? Eso es el volumen. Y ya. Entonces, muchas gracias. Espero sus calificaciones, sus consejos de pronto
si vieron algo raro en el video, si creen que no les quedó algo claro, sus sugerencias. Bueno, muchas gracias.